que mi amor sea decirte sí hasta el final. En el día de hoy, en los ejercicios de San Ignacio de Loyola, nos presenta el Señor el seguimiento de Él con un corazón bien dispuesto para mejor poder entender los caminos. Oramos pidiendo esa gracia, el interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para más amarlo, mejor servirlo. Estamos en la segunda semana de los ejercicios. Es un tiempo de gozo interior, en el que Dios nos invita a detenernos durante mucho tiempo en algunas escenas que llenan nuestro corazón de alegría y de paz, como es la de hoy, la de la visita de los magos hacia el pesebre de Belén, en Mateo 2, 1, 12. Estos sabios de Oriente que llegan de Persia se instalan en el pesebre después de una búsqueda que inician en Jerusalén preguntando ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? La gente que posiblemente se burla, Herodes que se inquieta y ellos que se ponen en marcha siguiendo una estrella, una luz interior que también se ve en el firmamento que los guía por el camino después de haber averiguado entre los sabios de Israel que es justamente en Belén donde nacería el esperado de los tiempos. Allí vamos nosotros también con los magos, o estamos en el pesebre, esperando las visitas que se acercan. Ya tuvieron los pastores, viene gente a enterarse por lo que los pastores dicen de lo que los ángeles les han anunciado, y María que guarda todo en el corazón mientras ellos traen sus ofrendas, de oro, incienso y mirra, de rey, de alabanza y de Pascua, podríamos decir así. El oro representa esa entrega de ofrenda a un rey, el incienso de alabanza y glorificación de Dios, y la mirra representa el lugar donde José Arimatea se valió de ello para el sepulcro de Jesús. Como si anticipadamente los magos estuvieran diciendo que la Pascua de Jesús es la suerte, según este modo de escribir que tiene Mateo, que es una manera de vínculo entre el acontecimiento presente de los hechos que ocurren en Jesús en relación a todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, en la Primera Alianza. Te invito a que te detengas en la escena, que disfrutes, que te conectes también con tu infancia, con lo que ha significado esta visita, cuando dejábamos los zapatitos y nos traían algún regalito, desde un caramelo a un juguete, o sencillamente con la sabiduría o con el saber interior de que habían pasado, le habían puesto pasto, agüita, y pasaban a visitarnos a la noche cuando dormíamos. Que sea un corazón de interioridad en pequeñez lo que te abra a la escena hermosa de las visitas de los magos hacia el lugar del pesebre. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido. Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió entonces de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley del pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judá, como está escrito por el profeta, y tú, Belén de Efratá, no eres en absoluto la más pequeña de los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y le hizo precisar la fecha en que les había aparecido la estrella. Después les envió a Belén y les dijo, vayan, averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme, pues yo también tengo que ir a rendirle mi homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y se fijaron en la estrella que habían visto en Oriente, cómo iba delante de ellos, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Qué alegría más grande había visto otra vez a la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y adoraron, abrieron los cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Luego
se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos compartido en otros momentos, la parte de la literatura, del género literario que utiliza en este caso Mateo, es midráshica, es decir, toma un acontecimiento del presente, lo refiere a hechos del pasado y le da el sentido de continuidad y de apertura a lo nuevo que trae el presente con vínculo de reminiscencia del pasado. Se nota esto al comienzo cuando Mateo, en boca de los escribas, de los sabios, cita el texto de Miqueas, como lo ha hecho también Lucas. Y tú, Belén de Efratá, ciertamente no eres la más pequeña de todas las naciones, porque de ti nacerá el Redentor. Esa es una expresión midráshica. Después, además de esa perspectiva, los magos, ¿quiénes son estos personajes que aparecen allí? Bueno, lo primero que hay que decir que no son prestidigitadores, no son prestidigitadores, así se dice, egipcios, tampoco son astrólogos caldeos y en general son adictos a la magia. Son los que pertenecen al rito sagrado del mazdeísmo. Son magos que equivalen a seguidores de la doctrina de Zaratustra, comenta Miguel Ángel Fiorito. Fueron, según Heródoto, una de las tribus que más poblaron la medialuna fértil y con el tiempo vinieron a formar una casta sacerdotal que tenía, desde Aura Mazda, un vínculo muy cercano a la doctrina de Moisés y un conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Dónde está el rey de los judíos? Preguntan directamente, como si la lectura y la mística alrededor de su credo les hubiera iluminado o les hubiera traído una claridad respecto de que era el tiempo del nacimiento del que venía en la plenitud de los tiempos. Es una pregunta muy decidora. ¿Dónde está? ¿Dónde nació el rey de los judíos? La pregunta está en línea con la creencia extendida en todo Oriente. Vimos una estrella, constituye un elemento de relato. Los magos se han puesto en camino porque han visto una estrella en el Oriente, dice el texto. Y no es necesario pensar en un fenómeno natural, dice Fiorito, sino que siguiendo el estilo midrashico, ese que nos pone en contacto el relato con lo antiguo, podemos conectarnos con Isaías 9, 1, 5, 60 o Isaías 1, 3, 5, 6. El pueblo que andaba a oscuras vio una gran luz, arriba resplandece y ha llegado la luz al pueblo. Esto nos pone siempre en sintonía con el Mateo que da una enseñanza catequística a los judíos de su tiempo. La comunidad para la que escribe Mateo es una comunidad judía, lo cual no quiere decir que no hayan sido los magos un hecho real que aconteció allí. Es muy verosímil que así haya sido, pero no es lo importante, y lo es al mismo tiempo, sino que lo que vale la pena entender es que ya la presencia del Mesías en lo oculto del pesebre es un mensaje para todos los pueblos. Es decir, no solamente para los que pertenecen al pueblo hebreo, judío, sino que es una apertura también para los pueblos vecinos, los que no pertenecen a las creencias hebreas. Ahí aparece esta comunidad a la que pertenecen los magos, venidos de otras partes. Lo interesante en el texto, como en toda la Navidad, en todo el acontecimiento del nacimiento del Señor, es como la presencia de este niño moviliza tanto. Los moviliza a ellos, moviliza su credo, moviliza
la perspectiva con la que ellos se acercan. Hemos visto una estrella. Una pregunta que instala lo mueve al rey, a Herodes, que los ve pasar por Jerusalén, estos personajes, dice, ¿quiénes son? Tráiganmelos acá, quiero conversar con ellos. Semejante visita, se ve que traen también regalos, es para otro rey. Lo cual a Herodes se le pone la vena a un tamaño importante, digamos. Nadie podía competir con el reinado de Herodes. Tan loco era por el poder de Herodes que mandó matar a su propio hijo porque podía atentar contra su poder. Una locura, una locura. Este Herodes, este rey, dice, vayan a ver y precísenme el lugar donde está el niño, porque dicen los sabios de Israel que es en Belén. Lo que no dice el texto, y sí después nos damos cuenta, es que Herodes tenía intención de matarlo al niño. Los magos en sueños, es un recurso que también se utiliza mucho en los textos de la infancia, para con José y para con los magos. En sueños reciben la noticia de que no vayan, no vuelvan, y ellos se vuelven hacia Jerusalén. Ellos se vuelven a su país, no pasando por Jerusalén, sino por otros caminos. Muy interesante porque todo se mueven los magos, se mueven la gente. Ellos preguntaron entre la gente, que seguramente se han burlado de semejante locura. Si bien se lo esperaba, que se estuviera cumpliendo ahora, y era medio como difícil, no se podía creer que esta gente viene preguntando dónde nació el rey de los judíos. Entre risas, burlas, ironías y el miedo de Herodes, los magos siguen su camino y van hacia donde está indicado que ha nacido, movidos por la intuición interior de su creencia y por el saber que tienen en familiaridad con la primera alianza y con los textos de la primera alianza. Y este texto que nombrábamos recién de Isaías. En todo Oriente sabía además que Jerusalén estaba esperando esta llegada mesiánica. Ellos van con su oro, con su incienso y con su mirra. Bueno, y nosotros con lo nuestro. Cada uno con lo que tiene y con lo que es, como está. Y eso se lo presentamos al Señor en el pesebre. Ahí nos detenemos para sentir interiormente qué nos dice este hecho de ellos ofrendando y nosotros ofrendando al Señor lo que somos y lo que tenemos. ¿Cuál es la ofrenda que se nos pide demos? ¿No? Ellos dieron oro, incienso y mirra. Le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y dice Fiorito, el episodio de los magos se cierra con el homenaje de adoración al niño, a quien vieron con María su madre, se postraron ellos en adoración. Menciona los dones que le ofrecieron el texto, citando implícitamente Isaías 6:66, que dice, un sinfín de camellos te cubrirá, Jerusalén. Todos ellos de Saba vienen, portando oro e incienso. Pero añadió Mateo la mirra, ¿no? Los reyes de Tarsis y las islas le traerán tributos, dice el Salmo 72. Los reyes de Saba y de Seba le pagarán tributo, postrándose ante él. Todos los reyes le servirán, todas las naciones mientras viva, se le dará oro de Saba, dice el verso 10, 11 y el 15. La mirra, posiblemente, dice Fiorito, es aquella que aparece después en el texto de Mateo, que utiliza José de Arimatea para el sepulcro. ¿Cómo diríamos? El oro por su condición de rey, la mirra, el oro como condición de rey, el incienso de alabanza, de glorificación, como se usa el incienso, es símbolo de alabanza, como el humo se eleva al cielo, así también nuestras oraciones. Y la mirra, que todo ese rey es en su Pascua donde va a reinar, y todas nuestras alabanzas para el triunfo de este rey que muriendo resucita del sepulcro. Podríamos entenderlo así, leyendo el texto de Mateo en su completez, no solamente en el uso de un instrumento, mirra, que no aparece en el texto del Antiguo Testamento y sí aparece como un gesto que utiliza José de Arimatea, lo vinculamos y podemos entender que se está hablando Mateo ya en este sentido del uso de esa mirra, digamos, ¿no? Podríamos imaginarnos
en la contemplación imaginativa de hoy, que los magos nosotros en el día de San José los recibimos con el Padre de la Providencia, con José, como dándole la bienvenida a la providencia en el pesebre y en nuestras vidas, la providencia de las ofrendas que Dios nos hace, de los regalos que Dios nos trae, en la persona de los magos que vienen a adorar al niño y estar allí, y quietitos, con humildad y con sencillez, contemplando la escena, como Dios nos invita a hacerlo en este momento. Siempre decimos, ¿no? ¿Por qué nos detenemos tanto? Porque, tal cual lo dice nuestro cardenal, el padre Ángel Rossi, es más difícil permanecer en el gozo que en la pena. Es verdad, nos cuesta gozar y gozar y gozar. Tenemos que entrenar el corazón en el gozo y no aburrirnos de gozar y de disfrutar la presencia del Señor, del Dios viviente, que se nos regala en este caso y en estos días en el pesebre. De mis miedos más allá, de mi